La Biblia dice que si alguno creyere y confesare que Jesús es el Señor, será salvo. Vamos a ubicarnos. ¿Dónde aparece eso? Romanos, rápido. Vamos a leer Biblia hoy bastante. Romanos 10. Es decir, que el requisito para ser salvo no es estar bautizado, como dicen los solo Jesús o los unicitarios. Romanos 10, 9 aparece. Vea lo que dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice si eres bautizado. Amén. Ok, estamos claros en esto. Estamos claros en esta parte de que no es necesario ser bautizado para ser salvo, pero sí es necesario ser bautizado. Es un mandamiento en la Biblia. ¿Para qué? Para identificarnos con la muerte y la resurrección de Cristo y confirmar, porque Jesús lo hizo, es un mandamiento. Ellos también dicen que el bautismo en el Espíritu Santo es para salvación. Ellos hablan que es Jesús, pues. El mismo Jesús. Pero si no tienes eso, ese privilegio, si no recibes lo que llaman ellos el Espíritu Santo y hablas en otras lenguas, no eres salvo. O sea, ellos hablan del Espíritu como que es el mismo Jesús. Y hablan del bautismo, creen en el bautismo, pero creen que el bautismo salva, el bautismo del Espíritu. Primero hablan del bautismo en agua y después hablan del bautismo del Espíritu. Y si tú no hablas en lengua, entonces estás perdido. Te das para las pailas. Pero ¿qué dice la Biblia? Que si aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, entonces serás salvo. Entonces, estas son uno de los puntos doctrinales principales de los solo Jesús. Y que nosotros tenemos que entender. Amén. Para no dejarnos arrastrar por las falsas enseñanzas de ellos. Voy a dejar esos 4 nada más. Aleluya. Vamos a los adventistas del séptimo día. Esta secta fue creada por William Miller en Estados Unidos. Este hombre comenzó a predicar y a profetizar que el mundo se acabaría para el año 1843. William Miller decía que en 1843 se iba a acabar el mundo. Resulta que pasó el tiempo y cuando llegó el año 1843, que no se acabó el mundo, él dijo, se retractó. Dijo, no fue que se acabó el mundo, fue que Jesús entró al santuario celestial. Sin vergüenza. Y la gente que le seguía, que andaban con la boca abierta, ay, sí es verdad. Porque así hay gente, como no estudian la palabra, como no conocen la palabra, cualquiera los engaña. Porque los evangélicos lamentablemente somos así, o son así. Comen como los pájaros pichones, con los ojos cerrados. No saben ni qué le están metiendo en la boca. Así comen los pájaros pichones. Se les enseña la palabra y no saben ni qué se les está enseñando. Por eso es que hay que prepararse en la palabra. Para que no seamos ingenuos y no nos engañen. Y no nos metan gato por liebre, falsas enseñanzas. Entonces, este hombre se retracta y dice, cambia la fecha para 1844 y no se acabó y inventó otra mentira. Hasta que este hombre muere y se levanta una seguidora de este hombre llamada Elena White. En español, ahora en inglés es Ellen White. Tú sabes que en inglés, o sea, tú sabes. Uno dobla la lengua y pronuncia diferente. Ok. Entonces, Elena White o Ellen White comenzó a escribir libros. Esta era la gran profeta de esta secta, de los adventistas. Comenzó esta mujer a escribir libros y a enseñar, a presentar enseñanzas contrarias a la Biblia, a la sagrada, a la sana doctrina. Y vea lo que decía la sinvergüenza esta. Ella decía que la torre de Babel fue construida antes del diluvio.
capítulo 11 de Génesis. ¿Cuándo fue el diluvio? ¿Qué fue primero? ¿La torre de Babel o el diluvio? El diluvio. Ahora a esta mujer se le metió en la cabeza que fue la torre de Babel, como que soñó que fue así, porque hay gente que sueña todo, viven soñando y creen más en los sueños que lo que dice la palabra. Esta mujer también decía que el sábado es el sello de Dios. El sábado. ¿Por qué esta secta se llama los adventistas del séptimo día? Porque ellos creen en el sábado, que según el calendario hebreo es el séptimo día, porque en el calendario hebreo el primer día es el domingo. En el calendario gregoriano que creemos nosotros, el primer día es el lunes. Entonces, para los adventistas, el sello de Dios es el sábado. Por eso que usted se va a encontrar adventistas que los sábados no se bañan. No comen carne, no hacen nada en la casa. Porque ellos creen que el sábado es el sello de Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, el sello de Dios, según Efesios capítulo 1, versículo 13, según de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, el sello de Dios es el Espíritu Santo. No es el sábado, es el Espíritu Santo. Esta mujer también enseñó que la expiación de Jesús realizada en la cruz no fue completa, no fue totalmente completa, fue incompleta. Y de aquí es donde ellos se agarran, de que Jesús, para poder, que en el año 1843 Jesús tuvo que entrar en el santuario celestial en el cielo para poder completar la obra de la crucifixión o de la redención. Pero ¿qué dice la Biblia? En contra de esta falsa enseñanza, que Jesús de una vez y para siempre ofreció sacrificio para salvarnos. Es decir, que bastó un solo sacrificio. Hebreo, lea carta a los hebreos. Un solo sacrificio fue suficiente para redimir a toda la raza humana, a todo aquel que crea en Jesús. Un solo sacrificio, dice la Biblia, en contraste a tantos sacrificios del Antiguo Testamento que diariamente ofrecían corderos en el templo. En la mañana y en la tarde ofrecían sacrificios, cuyo sacrificio de esos corderos, esos animales, no quitó el pecado, sino que cubría el pecado. En contraste a eso, Jesús, una sola vez y para siempre, ofreció su vida, derramó su sangre, y con esa sangre derramada trajo salvación y vida eterna a todo aquel que cree en él. Alabado sea la gloria de Dios. Pero ¿qué dicen estos? Los adventistas, que es mentira, que la obra redentiva de Jesús fue incompleta, y hay mucha gente tonta atrás de esta gente. Ahora, por eso es que hay que conocer esto, ¿verdad que sí? Por eso es que hay que conocer esto. Ellos dicen también que Satanás también llevará los pecados de la humanidad. Imagínense, el diablo, el redentor, un diablo redentivo. Y ellos se basan, oiga esto, en lo que aparece en el Antiguo Testamento de Azazel, de aquel animal que enviaban al desierto, que ellos dicen que representa al diablo y que llevaba el pecado. Dicen los adventistas. Pero resulta, hermano, vea las enseñanzas tan erradas de esta gente, que según 1 Pedro 2:24, Evangelio de Juan 1:29, el que llevó el pecado del mundo fue Jesucristo. Oiga, Jesucristo no pecó, pero le echaron el pecado. Como dicen por ahí, Jesucristo no se echó al charco, pero le echaron agua del charco. Es muy distinto. Jesús no pecó, pero le echaron todo el pecado de nosotros. Tu pecado y mi pecado lo tuvo que cargar Jesús, aunque Él no pecó. Eso lo dice la Biblia, pero no fue el diablo. Diga conmigo, gracias a Dios que no fue el diablo. Ajá, que hay cuidado pues. También los adventistas dicen que para lograr la salvación se necesita de nuestro esfuerzo, de nuestras obras para ser salvos. Algo parecido por lo menos a los testigos de Jehová, que también, por eso es que usted ve a los testigos de Jehová que a las 6 de la mañana están despertando a todo el mundo. Porque ellos se van a salvar por despertar a la gente, por andar predicando,
porque ellos creen en una salvación por obra. Pero ¿qué dice la Biblia? Efesios capítulo 2, versículo 8, creo que es ahí, que somos salvos por gracia y por fe. Y no es un don de nosotros, sino que es un don de Dios. Vamos a aplaudir al Señor por eso. Aleluya. Con el pastor Over Morán.